Esta es quizás la última charla o la última plática o la última enseñanza que tiene que ver pues con toda esta idea que ya llevamos 5 o 6 de conocer a Dios, cosa importantísima porque desde el principio vimos que no hay manera de conocer a Dios fuera de Jesucristo, y no solo eso, sino que la vida eterna depende de que conozcamos a Dios o que no lo conozcamos. Si lo conocemos, tenemos vida eterna. Si no conocemos a Dios, simplemente no vamos a tener vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a quien has enviado, al Padre y a quien el Padre ha enviado. La semana pasada, o la vez que nos vimos, la última vez, vimos 3 cosas conectadas en la misma enseñanza. Te las voy a recordar. La primera de ellas tenía que ver con, ¿te acuerdas una foto que pusimos de un campamento donde había muchas tiendas de campaña y una tienda de campaña particular que era la tienda de campaña del santuario? Y entendíamos como siempre, toda la vida y por la eternidad, la intención de Dios ha sido morar con los hombres para siempre. Pero veíamos que siendo que Dios es santo, eso es imposible, a no ser que Dios mismo lo resuelva, y lo resolvió por medio de la justificación. Un pecador no puede estar cerca de Dios porque Dios es santo, simplemente por eso, y porque el pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres. Nunca puede estar un pecador al lado de Dios, ni ahora, ni antes, ni nunca. Pero un redimido, un pecador redimido por la sangre de Cristo, sí puede. ¿Por qué? Por eso que conocimos la otra vez como la justificación, pero también vimos que mientras estamos en esta tierra, mientras estamos aquí, necesitamos que Dios siga haciendo una obra en nuestro corazón que se conoce como la santificación. Esa no la vimos a profundidad, hoy vamos a ver un poco más y cómo se lleva a cabo este otro milagro, que además va junto con el de la justificación, porque todas aquellas personas que realmente son justificadas, van a ser santificadas. Y aquellas personas que sean santificadas y que terminen viendo al Señor para siempre, para la eternidad, es porque fueron justificados. Una persona sin la justificación puede mejorar, aparentemente sí. Hay personas que sin Dios aparentemente mejoran, pero digamos que se moralizan, digamos que agarran un curso de algo o van a algún taller de algo o se juntan con algunas personas o empiezan a tener demasiados remordimientos y empiezan a dejar de hacer cosas malas y aparentemente mejoran. Pero esa mejoría que tienen no tiene que ver con la vida eterna ni con el conocimiento de Dios. Es una simple moralización. Pero nosotros no estamos hablando de moralización, estamos hablando de santificación. Y esas son palabras mayores. Lo que hoy queremos ver con un poco más de profundidad, y por supuesto que Dios nos ayude a verlo y a entenderlo de una manera que tú puedas captarlo y que además estés contento y contenta de que Dios tiene ese otro propósito en nuestra vida, santificarnos. Pero primero te voy a leer un texto y después oramos. En Juan capítulo 16, en el verso 6 y 7, dice así: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Estas palabras las habla Jesús en un momento de la historia específico, en un momento de su historia, en un momento donde Jesús, habiendo estado con los discípulos por ya casi en ese momento 3 años aproximadamente, les está diciendo que se va. Les está diciendo que se tiene que ir. Y entonces, obviamente, los discípulos tienen una reacción lo más normal del mundo. Se asustan, se entristecen. Y sin embargo, el Señor Jesucristo les dice: tranquilos, porque os conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, vendrá con ustedes el Espíritu Santo, el Consolador. No sabemos que ahí todavía no dice el Espíritu Santo, pero es el mismo, y lo dice ahí, lo dice en otros lugares, y dice: si yo me voy,
Se completa la obra de la redención, se completa la obra de la muerte, se completa la obra de la glorificación de Cristo y Dios manda al Espíritu Santo. Les conviene esto. ¿Qué palabras? Vamos a orar. Padre, danos entendimiento, danos el Espíritu Santo para comprender y para explicar, Señor. Ese Espíritu Santo que tú dijiste que nos recordaría todas las cosas que tú dijiste. Ese Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad, Señor. El Espíritu Santo que nos convencería de todas las cosas dentro de nuestro interior. Que nos daría esa convicción también de la justicia y de la justificación. Ayúdanos con tu Espíritu Santo hoy para poder tener esta enseñanza con mucho provecho, Señor. Para que deseemos saliendo de aquí nuestra santificación. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así sea. Bueno, pues el texto que acabamos de ver es exactamente eso. En el momento en donde Cristo está cerca de la muerte, les dice algo que ya se los había estado sugiriendo y que ellos no terminaban de captar. Pero en un momento dado lo entienden ya más claramente y entonces dice que tristeza llenó su corazón. Es normal. Es normal que el miedo y la incertidumbre dominaran en esos momentos sus corazones. Porque aquel que había sido su todo, literalmente su todo, durante esos años de su ministerio, se les iba. Y eso sí era una tragedia, porque Jesús les enseñaba, Jesús los guiaba, Jesús los acompañaba, los dirigía, los calmaba. En las tempestades y en los momentos los calmaba, los protegía y constantemente también los maravillaba, porque hacía prodigios y maravillas y ellos lo veían y se anonadaban y decían: ¿quién es este? Como diciendo, este hacedor de maravillas, como llegando a la conclusión, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. El Señor Jesucristo todo ese tiempo había sido todo para ellos. Por eso un poco antes, en el capítulo 14, dice: no os dejaré huérfanos, ¿se acuerdan? Porque se sentían como huérfanos, porque él sabía que se iban a sentir como huérfanos, desprotegidos y desamparados. Habían dejado todo para seguirlo. En realidad, ¿qué tenían en esta vida? Señor, hemos dejado todo, decía Pedro, y lo único que tenían era Cristo. No había pasado tanto tiempo, había pasado más o menos alrededor de 3 años. Era joven, tenía aproximadamente como 33 años. ¿Quién se muere a los 33 años? Hombre, sí hay, pero no es la edad de morirse. Y sin embargo, les estaba diciendo que se iba. Y estos, pues obviamente, pues estaban desconsolados. Estos estaban tristes y estaban llenos de incertidumbre. Y entonces el Señor les dice que les conviene que Él se vaya. Ahora, realmente no creo que en el momento estaban muy convencidos de eso, de que les convenía que se les... O sea, ellos tenían la presencia de Jesús ahí enfrente. Ellos tenían esa presencia que los había acompañado durante día y noche, tantos meses, semanas, etcétera, y ahora se les va. Así que le dijeran que les convenía que se fuera, creo que en ese momento seguramente no estaban muy convencidos de ello. Sin embargo, en su momento lo entenderían muy bien. Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo creo que ahora en 5 minutos más van a entender como que por qué se tiene que hablar de esto cuando lo que nosotros estamos queriendo entender es la santificación. Es el tiempo en el que el creyente, después de haber sido justificado por Dios, Dios lo deja en este mundo, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos si medio año o 50 años, no lo sabemos, pero durante ese tiempo hay algo que se llama santificación. Dios lo santifica. Dios hace que ese creyente cada vez sea más maduro, cada vez dé más frutos, por cierto, frutos del Espíritu Santo, y cada vez se parezca más en su carácter al Señor Jesucristo. Entonces,
eso sería imposible. Eso no tiene que ver con la fuerza de voluntad únicamente. Desde luego que nosotros somos colaboradores con el Espíritu y somos colaboradores con Dios cuando Dios quiere hacer cosas. También podemos hacer estorbos, precisamente. Nosotros podemos funcionar como colaboradores con Dios, o nosotros podemos ser los mismos que estemos resistiendo la voluntad de Dios. Pero obviamente la voluntad de Dios es nuestra santificación, obvio. Y no hay manera de que eso se logre por ningún medio humano, así como no hay manera de que el hombre logre la justificación por sus propios medios. Tiene que ser por medio de Cristo. Y aquí estamos hablando exactamente de lo mismo, nada más que Dios aquí, digamos que lo encontramos en la persona del Espíritu Santo, el cual es el mismo Dios. Porque sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si bien eso es un misterio, no es un misterio poco razonable, es muy razonable. Y gracias a Dios que Él se revela de esa manera, porque si no nos estaríamos preguntando como los testigos de Jehová se preguntan, pero si Jesús es Dios y si Dios está aquí, ¿quién está en el cielo? Cosas de ese tipo y razonamiento, como diciendo, como limitando a Dios, como viendo a un Dios con nuestras capacidades nada más, cuando Dios en realidad está mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Y el hecho de que Dios se manifieste como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya creo que a estas alturas no nos cuesta mucho entenderlo. Para empezar, Dios es muy superior a nosotros, no lo podemos entender exclusivamente por nuestro razonamiento, sino que necesitamos la revelación. Pero aquí está claro, el Señor Jesucristo les estaba diciendo que ese Consolador había estado con ellos. ¿A quién creen que se estaba refiriendo? A Él mismo. Pero dice, ahora ya no va a estar con ustedes, ahora va a estar en ustedes. Y ahí nosotros vemos una diferencia, vemos un detalle que no queremos pasar desapercibido. Y es eso precisamente que dice, vosotros le conocéis. ¿Por qué? Pues porque es el mismo, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí esa palabra consolador, que es una palabra griega, parácletos, es una palabra que significa alguien llamado estar a tu lado, siempre. Eso es lo que significa el consolador, o como lo tradujeron como consolador, significa que es alguien que siempre va a estar a tu lado para consolarte precisamente, pero también para fortalecerte, también para aconsejarte, para exhortarte o para animarte. Siempre a tu lado. Bueno, ese que había estado siempre a su lado y que es el Señor Jesucristo, dice que se iba a ir, pero que iba a venir ahora de otra forma y no a su lado, sino dentro de ellos. Eso es lo que exactamente dice el griego. Y ese es un detalle muy importante. Ese cambio indica etapas distintas en la obra del Espíritu Santo. Tú sabes que en el Antiguo Testamento también se menciona al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu está sobre las aguas, y el Espíritu vino sobre un profeta, y el Espíritu vino sobre un rey, etc. Y se menciona al Espíritu, o el Espíritu de Dios se lo menciona en muchas ocasiones. El Espíritu literalmente había estado con aquellas personas de la antigüedad, así como también estaba con las personas que estaban ahí con Jesucristo, sí, pero era una compañía externa, era una compañía que sí los influía, por supuesto que los influía, pero era externa. Pero ahora viene una etapa diferente donde el Espíritu estará dentro del creyente. Eso era totalmente nuevo. Eso era una realidad que no se había dado hasta ese momento. Todavía no se había dado que el Espíritu Santo viniera a vivir permanentemente dentro del creyente. De hecho, el Señor Jesucristo les estaba anticipando esa nueva era que había sido profetizada desde hacía muchos años por los profetas, y que después eventualmente retomó el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando dijo: esto que está pasando ahora cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés es lo que había dicho el profeta Joel. Por cierto, vamos a ver al profeta Joel. Vamos a ver qué habían dicho en el Antiguo Testamento del Espíritu algunos profetas. No vamos a ver todos, pero vamos a ver 3 de ellos porque están clarísimos. Joel capítulo 2 dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso era
En aquellos tiempos que se escribió y que lo dijo el profeta, eso era un misterio. Eso no era algo que sucedía, no era algo que había sucedido. Eso iba a suceder. Isaías capítulo 44, verso 3. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Fíjate lo primero que dice, nuevamente, no temas, no temas. Un poco como Jesús les dijo, no teman. Ok, se han entristecido, pero no teman, les conviene que yo me vaya. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Qué textos tan hermosos, ¿no? Esos textos todavía no habían tenido cumplimiento cuando los israelitas en aquel tiempo estaban asolados, estaban perseguidos, estaban acorralados por los enemigos y además muchos de ellos vivían mal y muchos de ellos habían sido precisamente la causa de que viniera su ruina. La verdad es que todo eso todavía no lo estaban viendo, pero vendrían días en donde Dios derramaría aguas sobre el sequedad, o sea, imagínate un desierto, imagínate una tierra seca, totalmente seca, donde no nace nada, donde no se da nada. Y entonces dice que derramaría aguas sobre ese desierto. En un corazón duro, en un corazón lleno de pecado, en un corazón perdido, Dios derramaría aguas para que ahora hubiera vida, para que ahora hubiera otra clase de frutos. En Ezequiel capítulo 36 volvemos a ver las promesas. Esas promesas que ya estaban dichas, pero que por lo general pues no se entienden en el momento y se suelen entender un poquito mejor en retrospectiva. En Ezequiel 36, verso 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí ya se ve todavía más claro qué significa o qué empieza a significar para nosotros y por qué es tan relevante para nosotros esta nueva etapa que el Señor Jesucristo estaba diciendo que justo iba a suceder solamente en cuanto se diera su muerte, su resurrección y su glorificación. Porque mientras no sucediera eso, lo otro no podía suceder. Y les dice, os conviene, yo me voy, pero regreso, solamente que regreso de otra forma. Y regreso no de una forma limitada, porque Jesucristo podía andar con ellos, y si andaba con ellos, no andaba con los que estaban 20 millas al otro lado, sino con ellos nada más. Pero ahora vendría de forma ilimitada, ahora vendría para morar, para guiar, para enseñar y para ayudar a cada uno de los que creyeran en Él. Y dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto al rato te vas a dar cuenta que tiene más importancia. Estamos viendo que el Señor Jesucristo le está diciendo que definitivamente viene un momento nuevo, un momento diferente y un momento que es conveniente, de hecho. Ahora, eso que les estaba diciendo no era algo nuevo, sino que era algo que ya había dicho el Espíritu por medio de los profetas y que lo había dicho clarísimo. Los versos que nosotros hemos leído están clarísimos. El Espíritu vendría dentro, a morar dentro. Eso era distinto. ¿Por qué? Porque hasta aquel momento realmente nunca antes había sido así. En el Antiguo Testamento sí ves al Espíritu Santo, pero lo ves actuando un poco de otra forma. Sí actuaba con ellos, actuaba con la gente, pero se acercaba solamente a algunas personas. Por ejemplo, en los tiempos del Antiguo Testamento el pueblo no podía acercarse a Dios. Solamente podía acercarse el sumo sacerdote y además con sangre, solamente una vez al año y con sangre. Antes del pacto, del nuevo pacto, del pacto con Jesucristo, el Espíritu sí visitaba, sí capacitaba a reyes, a profetas y a personas para tareas específicas y solo venía en algunos de ellos.
Y todo eso lo puedes ver tú en el Antiguo Testamento. Aún con Cristo tú puedes ver antes de que se hiciera el pacto, porque el pacto se hace cuando Cristo muere y resucita, etcétera, ¿no? No cuando Él está con ellos. Sí, ya había venido el reino de los cielos, se había acercado definitivamente, pero todavía de alguna manera estaban en ese interno, donde todavía estaban en la cola, digamos, del antiguo pacto. Y es verdad, actuaba alrededor de ellos, desde luego que los influía, los guiaba y todo lo que hemos dicho. Les revelaba la verdad, argumentaba con ellos y obraba, el Espíritu obraba a través de Jesucristo. Y bueno, pues obviamente ellos lo veían, ¿no? Y era de esa manera, pero todo eso iba a cambiar. El Señor dice en 2 Corintios 3, el Señor es el Espíritu, no está ese texto, pero hay un texto que dice específicamente, el Señor es el Espíritu. Desde luego que el Espíritu estaba con ellos, pero en ese momento estaba fuera de ellos. Aunque los influía, estaba fuera de ellos. Pero ahora vamos a ver, en este nuevo pacto, vemos nosotros que el plan de Dios es muy ambicioso e imposible para nosotros, y de hecho es difícil de que uno se lo imagine. ¿Cómo se le puede ocurrir a Dios hacer esto? Y sin embargo, eso es lo que quería hacer. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero ¿cuál es la idea aquí? Que el creyente ahora iba a ser templo del Espíritu Santo. El creyente ahora iba a ser morada del Espíritu Santo. Por eso no tenemos que dejar pasar ese detalle que dice, porque yo he estado con vosotros, pero ahora estaré en vosotros. Estaré dentro de vosotros, porque el plan de Dios es que nosotros los creyentes seamos templo del Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 8, en el verso 9, dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, todos los que somos de Cristo tenemos el Espíritu de Cristo. Todos los que somos de Dios, Dios ha decidido y nos hace y nos considera templos del Espíritu Santo. Por ahí van las cosas. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo. Las cosas estaban cambiando. Ahora el Espíritu Santo, Dios mismo, quería vivir a morar en los corazones. Antes no lo había hecho así, ahora lo quería hacer así. Las cosas estaban siendo diferentes y según Jesucristo, eso era muy conveniente. Eso era conveniente para los discípulos. Era mejor para ellos que Dios obrara no desde fuera, sino desde dentro de ellos. Y eso es a lo que a mí me gustaría llegar. Eso es a lo que a mí me gustaría que nosotros entendiéramos, que nosotros buscáramos y que nosotros consideráramos siempre todos los días. La idea de Dios, la intención de Dios es estar obrando dentro de nosotros, constantemente influyéndonos dentro de nosotros. ¿Qué pasa? Que Dios, siendo santo, viene a morar en el corazón de un pecador, digamos, no, de un redimido. De un hijo de Dios, el cual ha lavado con su sangre. Por eso era necesario lavarnos primero. Por eso era necesario la justificación, la limpieza, la regeneración, para que después pudiera venir el Espíritu a morar. Y eso ni anula ni hace más pequeña la santidad de Dios. No, ¿por qué? Porque su morada en ese momento está limpia. Y entonces, más bien lo que sucede es que al venir a morar Dios en nosotros, comienza en nosotros la santificación. Este es el punto como que yo quisiera que entendiéramos. El Espíritu Santo en la persona va a llevar a cabo la santificación sí o sí. Dios, el Espíritu Santo, el cual sabemos que hace muchas cosas y al rato los vamos a repasar un poco más, Él realmente quiere venir a vivir dentro de nosotros porque nos quiere santificar. Nosotros no podemos ser santificados, lo repito, por nuestra pura fuerza de voluntad. No podemos, ni siquiera queremos. Una persona que no tiene la influencia de Dios en su corazón, ni siquiera quiere ser santo. Ni siquiera quiere abandonar los pecados, amar a los enemigos, perdonar a los que le han hecho daño. Ni siquiera quiere. El cristiano sí quiere. Y aunque siente que no puede, sabe que puede pedir ayuda.
y nuestra debilidad es suplida por la fortaleza. Por eso cantamos que nuestro Dios es poderoso. Por eso cantamos que nuestro Dios ha vencido. Porque aunque nosotros nos sintamos débiles, en realidad Él es poderoso y realmente nos puede y nos quiere ayudar. Así que cuando viene el Espíritu Santo al creyente, comienza la santificación en el creyente. El Espíritu Santo, que pudieras llamar tú como la santidad que habita dentro del creyente, ahora nos da esa vida nueva y nos impulsa desde adentro. Pensemos un poco en cómo se dan las cosas. Si lo entiendes bien, esto te va a ayudar. ¿Cómo es la vida carnal? La vida carnal es ese corazón que tiene deseos impuros, ese corazón que tiene deseos que quiere satisfacer y que no solamente quiere satisfacer, sino que además está esclavizado a ellos. Y tienes por dentro el deseo de hacer lo malo, el deseo de pecar acá o el deseo de hacer esto otro, y además tienes desde fuera el jalón que te da el mundo desde sus mil maneras que tiene de atraernos, desde la música, desde lo que ven nuestros ojos, de la vanagloria de la vida, de lo que se nos dice, todas las cosas nos jalan desde afuera y nuestro propio corazón quiere hacer lo malo, porque dice la Biblia que nosotros pecamos y somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. Dentro de nosotros está el deseo de satisfacer cosas que la mayoría van a ser pecaminosas, y además tenemos desde fuera el jalón que el mundo y que todas las cosas que el mundo ofrece nos da. De la misma manera va a suceder con el Espíritu, pero para el otro lado. Ahora, cuando una persona no está convertida, ¿qué sucede? Que su voluntad está esclavizada. Su voluntad está esclavizada y entonces realmente no le puede decir básicamente no al pecado, porque le puede decir temporalmente no a este pecado, pero va a caer en este y en todos los demás, y después se va a fijar en este, le va a echar ganas para no hacer este y todos los demás los va a hacer. Está esclavizada su voluntad. Cuando el Señor Jesucristo viene y nos limpia, también rompe ese yugo de esclavitud, porque dice que Él nos haría verdaderamente libres. Rompe ese yugo de esclavitud y nos da la libertad de decidir si queremos seguir ahí, someternos a los dictados de Dios o nos seguimos sometiendo a los dictados del pecado. Pero tenemos la libertad. Antes de Cristo, créeme, el que es vicioso, la persona que es viciosa, que lleva 30 años de vicioso, que lleva agarrado por el alcohol, no tiene voluntad realmente para terminar con eso. Y aún si terminara con eso, tiene otros pecados ahí en la lista que no puede acabar con ellos. Asimismo, la persona que alguna vez se sincera y dice, es que no puedo, es que realmente no puedo dejar de hacer lo malo, es que así es que dice que si nosotros practicamos el pecado, dice, entonces sois esclavos del pecado. Y lo dijo Cristo. Y esclavo no hace su propia voluntad, el esclavo hace la voluntad de su amo. Y si su amo es el pecado, bueno, entonces ¿qué hace Cristo? Nos libera del yugo, nos libera de las cadenas y nos deja en libertad para que podamos decidir. ¿Quieres seguir por acá? Por eso dice, buscar las cosas de arriba, no busques las cosas de abajo, búscalas de arriba, porque tienes la capacidad de buscar las cosas de arriba. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene dentro de uno, cuando el Espíritu Santo viene dentro del creyente, pues obviamente las cosas cambian. ¿Por qué? Porque entonces ahora no solamente tenemos un corazón que Dios nos da nuevo, sino que tenemos una influencia real desde adentro. Y entonces nosotros, si a eso le sumamos nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios, pues entonces las cosas realmente cambian y entonces empezamos a entender que la santificación es algo que sí efectivamente se puede dar. Pero todavía te la pongo mejor. ¿Qué te pareciera que en nosotros cada vez hubiera menos malos deseos y más buenos deseos? ¿Qué te pareciera si Dios fuera capaz de cambiar aún los malos deseos que uno puede tener? ¿Qué tal si Dios pudiera cambiar y hacer que nos gustaran las cosas que antes ni nos llamaban la atención? Y todo lo contrario, hacer que nos disgusten las cosas que antes nos gustaban. ¿Será eso posible? Lo leímos desde el Antiguo Testamento. Dice que Él pondría sus leyes en nuestros corazones, que nosotros mismos quisiéramos obedecer sus leyes. Eso es imposible para una persona no regenerada. Una persona no regenerada no puede ni siquiera querer cumplir las leyes de Dios. Una persona regenerada puede querer, puede verse en dificultades y por eso pide ayuda y por eso Dios le ayuda. Pero lo mejor es cuando
ya se combina la voluntad de Dios en santificarnos cuando nosotros mismos queremos santificarnos, cuando nosotros colaboramos con el Espíritu Santo, entonces sí las cosas van a marchar muy bien. Y entonces la santificación es realmente posible. ¿No te parece realmente maravilloso el hecho de que Dios nos pueda cambiar desde adentro? De modo que, bueno, cuando éramos impíos, ¿cuándo íbamos a pensar que una reunión así nos iba a dar gusto? Que nos iba a dar gozo esperar o tener una reunión juntos. Cuando éramos impíos, ¿cuándo íbamos a pensar que poder perdonar a tal persona nos iba a causar gozo? ¿Cómo es que no se nos iba a ocurrir más que, bueno, lo que se nos ocurría, y sabemos qué es lo que se nos ocurría siempre y qué es lo que buscábamos los fines de semana y siempre buscábamos la manera de dar de alguna manera placer a nuestros deseos, de satisfacer nuestros deseos? Y ahora resulta que ojalá y esté pasando eso en ti también, que ahora dices, ir a una fiesta, yo no tengo ganas de ir a ninguna fiesta. Y menos si se van a poner a tomar. Y menos porque no solamente no quiero tomar, no quiero escuchar, no me gusta ya escuchar lo que ellos dicen y están hablando y lo que están metiendo, lo que traen en la cabeza. ¿Sí me entienden? Entonces, ha cambiado algo dentro. Bueno, pues pídele a Dios que cambie mucho más. ¿Quieres tú ser santo? Dile a Dios, Señor, aún hay muchas cosas que me atraen. Hay cosas que a lo mejor ya no son tan burdas como antes, pero todavía como que me jalonean. Ayúdame, Señor. Si tú se lo pides a Dios, yo me imagino que Dios te escuchará, y yo me imagino que siendo algo que es conforme a su voluntad, Él lo puede conceder. Entonces, esa es la maravilla, que Dios viene a vivir al creyente por medio de su Espíritu Santo y lo empieza a influir desde adentro. Lo empieza a influir desde adentro. Y si nosotros le pedimos, también nos empieza a cambiar todo lo que necesitamos cambiar. Si una persona se da cuenta que es débil y no le resulta tan fácil perdonar acá, entonces se va con Dios y le dice, Señor, quiero ser honesto, la verdad es que no me resulta fácil esto. No me resulta fácil y necesito un cambio de corazón, necesito que me ayudes, necesito que mi corazón desee esto, Señor. Tú dijiste que amáramos a nuestros enemigos, pero la verdad es difícil, Señor. Ayúdame por tu Espíritu. Y con cada cosa y con cada tentación y con cada jalón, tú puedes ir y le pides a Dios lo que es su voluntad, porque su voluntad es nuestra santificación. Entonces, pues si lo entiendes así, creo que vas a entender mejor las cartas de Pablo, en donde se dan ese conflicto, ¿no?, de adentro, en donde las obras, la carne batalla contra el espíritu. Bueno, sí es verdad, todavía tenemos esa carne aquí adentro, en el sentido de que somos de carne y hueso, en el sentido de que tenemos deseos y en el sentido de que hemos sido por muchos años pecadores, sí, es verdad, pero también tenemos al Espíritu Santo, el cual contrarresta toda esa fuerza. Y no solamente la contrarresta, sino que la vence. O sea, es superior. La palabra de Dios dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y llevarnos delante de su trono con gran alegría. O sea, el poder que tenemos a nuestra disposición es grande, solamente que nosotros lo ignoramos mucho. Solamente que somos nosotros los que somos inmaduros. Tenemos a disposición nuestra cosas eternas y celestiales, pero no las vemos. Y Pablo lo veía exactamente así, porque oraba frecuentemente para que ellos se dieran cuenta de cuál era el poder de Dios, de cuál era su amor, de qué tan grande era. Y lo puedes leer tú en las cartas de Pablo, en Efesios y en Colosenses. Lo puedes leer, y cómo oraba por ellos para que se dieran cuenta de cuántas cosas estaban a su disposición y no las estaban usando, porque simplemente no las pedían. Yo la verdad, yo trato de ser honesto con Dios. Le digo, Señor, provoca en mí el querer algo bueno. Provoca en mí, Señor, el que quiera hacer esto, porque no nace de mí, Señor. Cámbiame por dentro. No solamente le digo, ayúdame con esto o ayúdame con otro. La verdad es que yo le pido a Dios que me cambie por dentro, para que entonces me resulte natural obedecer la ley de Dios. La ley de Dios, si tú la haces como tu ley, esa es tu ley, la que tú tienes en el corazón, esa es la que quieres obedecer. Por eso dice, pondré mi ley en sus corazones y en su mente también las escribiré.
Ahora, ¿qué va a hacer el Espíritu desde dentro? No vamos a ver todos los textos, pero te voy a poner aquí una diapositiva. Pero, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu desde dentro? Va a hacer muchas cosas para que te des cuenta qué bueno es tener el Espíritu Santo aquí adentro. Para que te des cuenta cómo lo tenemos que cuidar. Dice el apóstol, dice, no contristéis al Espíritu. No lo entristezcas, no lo oprimas. ¿No? Como si te quisiera hablar y no lo dejas hablar, como si quisiera hacer algo y no lo dejas hacer. Dice, no contristéis al Espíritu. El Espíritu va a provocar dentro de nosotros algo importantísimo. Nos va a dar convicción de que Dios es nuestro Padre. Imagínate. El Espíritu dice que por Él nosotros podemos clamar y decirle a Dios, Abba, Padre. Nos podemos saber hijos de Dios. Nuestra unión con Cristo, quien es nuestro hermano mayor, es real, no es imaginaria. Cuando el Espíritu Santo vive en uno, no es imaginaria, es verdadera. Nos va a guiar a la verdad. Nos va a proteger de los engaños del error, de las doctrinas falsas, de ideologías. Hace rato estábamos hablando porque pasamos por el templo de la luz del mundo y nos vino a la cabeza todas las cosas y cosas que creen ellos y las doctrinas y las aberraciones que tienen los de la luz del mundo. Y bueno, el Espíritu Santo jamás te llevaría ahí. Siempre te advertiría de no ir a ningún error, ninguna doctrina falsa, ninguna ideología mundana o filosofías de demonios, lo que sea. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es una salvaguarda. El Espíritu Santo nos lleva a su palabra y no es tan fácil que un cristiano caiga en una herejía. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guía a la verdad. Porque el Espíritu Santo le va a recordar todas las cosas que Jesús ha dicho y enseñado. Porque el Espíritu Santo lo va a acompañar, lo va a consolar, lo va a aconsejar y lo va a fortalecer cuando quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando quiere no pecar, cuando quiere hacer la voluntad de Dios, lo va a fortalecer. Nos va a convencer del error, del pecado, nos va a convencer de la realidad espiritual. O sea, en este mundo es difícil realmente darte cuenta de lo espiritual, porque es un mundo tan mundano, es un mundo tan terrenal donde se enfatizan todas las cosas que se ven, todas las cosas que se sienten, todas las cosas que nuestra carne siente, que la verdad pensar en lo eterno es difícil, ¿no? Y cuando estás viendo los problemas del trabajo y cuando estás viendo que no te alcanza el dinero y cuando estás viendo las enfermedades y cuando estás viendo esto y todo lo demás, el cielo como que se pierde de vista, lo eterno se pierde de vista, pero el Espíritu Santo te lo vuelve a traer. El Espíritu Santo de repente en la noche te agarra y en la noche hace cosas y te despiertas sensible y te despiertas con ganas de orar o te despiertas con ganas de algo que tiene que ver con lo espiritual. O sea, no es solamente tu fuerza, es el Espíritu Santo desde adentro. Nos hace ver la realidad espiritual, nos hace ver también la realidad de la justificación, porque dice ahí que Él nos convencería de justicia, nos convencería también de juicio, dice. ¿Y qué es eso? Bueno, de la realidad de que existe un juicio. ¿Y para qué nos sirve a nosotros que exista un juicio y que sepamos y que estemos conscientes? Pues para que andemos cuidadosamente en esta tierra, para que andemos cuidadosamente todos los días de nuestra peregrinación. Y el Espíritu Santo nos tiene ahí. El Espíritu Santo nos amonesta. El Espíritu Santo nos recuerda. El Espíritu Santo es real adentro e influye, y en su momento y cada vez más va a producir su fruto en nosotros. Frutos de amor, paciencia, dominio propio y todos los que están escritos en Gálatas, y los va a estar produciendo en nosotros. Y nosotros lo vamos a producir. Somos nosotros los quienes lo van a manifestar, pero quien lo va a producir es Dios mismo. Entonces, tú no ves a los árboles pujando para dar frutos, sino que los dan naturalmente. Entonces, si el Espíritu mora en nosotros, naturalmente, si mora, damos fruto. Si mora, damos uno y otro fruto. Cuando la acción interna del Espíritu Santo se suma a la voluntad del hombre regenerado, o sea, del cristiano, del hombre que llamamos salvo, del Hijo de Dios, entonces no hay ningún temor en leer los pasajes que vimos desde la semana pasada de Hebreos capítulo 12, verso 14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Decir
sin santidad nadie verá al Señor, te pone frío. ¿Por qué? Porque no importa si la persona va a una religión o a otra, no importa si la persona ha hecho una oración u otra, no importa si lo han convencido de que es parte de Cristo, de que es hijo de Dios, si lo han convencido o no. La Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es serio. Ni tampoco cumplir esto otro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Cuando tú ves los beneficios, cuando tú ves lo que Dios hace en una persona, cuando tú empiezas a darte cuenta que cuanto más santo eres, ¿estás mejor? Cuanto más santo eres, cuanto más dejas que Dios haga cosas en ti, no solo te sientes mejor, sino que además te sientes más satisfecho. Entonces esto no es una amenaza, esto es una invitación. Esto es una invitación a que nosotros seamos como Él es. No es la amenaza como diciendo, alcanza mi nivel o te rechazo, sino es, ven a participar de mi santidad, lo cual tenemos tantas ideas raras de la santidad que no lo podemos captar realmente bien. Pensamos en santidad y pensamos en cosas que nada tienen que ver con la santidad. Pero yo te puedo decir que una persona cuanto más santa es, significa que es más parecida a Cristo. Significa que está dando más los frutos del Espíritu Santo. Significa que está más suavecito en cuanto a la voluntad de Dios. Porque si una persona se la pasa todo el rato resistiendo a la voluntad de Dios, pues esa persona no tiene paz. Pero cuando una persona se deja llevar, cuando la persona se somete a la voluntad y se pone suavecito a la voluntad de Dios, esa persona deja de luchar, vive en paz. ¿Y sabes qué? Hasta puedo usar una palabra que le encanta al mundo. La felicidad y la santidad van de la mano. Te puedo decir que cuanto la persona sea más santa, más feliz va a ser. Y también lo contrario es cierto. Cuando la persona es menos santa, cuando la persona resiste, cuando la persona no quiere ser cambiada, cuando la persona no utiliza todas las herramientas y todo lo que Dios ha puesto celestial a nuestro lado para que nosotros lo usemos, la persona es más infeliz. La persona es menos satisfecha, la persona la ves más desorientada, la ves que no crece, la ves que hasta tienes miedo no se vaya a perder un día. Ahora, ya para terminar, y no lo puedo dejar porque es importantísimo, y es que santidad significa consagración también. Y no solamente significa consagración, sino más específicamente consagración para un uso exclusivo. Y esta es una idea que nosotros vemos desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se santificaban cosas, se santificaban utensilios. Esto es importante y es una idea del Antiguo Testamento. Esto ya no es verdad ahora. Ahora no es de que es santo, este púlpito es santo. Este púlpito no es santo. Las cosas no son santas o no santas, somos nosotros los que podemos ser santos. Pero en aquel tiempo en donde había tantas ideas que sugerían cosas que después pasarían, sombras que después verías de quién es la sombra. Si tú ves una sombra que pasa por ahí, esperas que pase ese motorista. Y ese motorista es de carne y hueso y ese motorista es de una forma. Ok, en aquel tiempo tenían sombras que después vimos que eran Jesucristo, vimos que eran cosas más concretas. Entonces se hacen cosas y podemos aprender de ellas. Dios mandaba hacer cosas o había ideas que a nosotros nos sirven, por supuesto, hoy en día. Y es esta, la santidad de esos utensilios que se usaban en el templo. En Éxodo capítulo 40 dice así en el verso 9. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Es una idea de aquel entonces, pero es una idea que a nosotros nos da muy buenas ideas. Te lo voy a decir. En aquel tiempo
se usaban utensilios comunes, pero esos utensilios comunes que se iban a usar para el servicio del tabernáculo, ya vimos, para el servicio del santuario, para el servicio de lo que era en ese tiempo el templo de Dios. Ahora no, ahora el templo de Dios somos nosotros. Esos utensilios se santificaban, o sea, se consagraban, para un uso exclusivo. Y exclusivo significa exclusivo. Exclusivo significa que solamente para eso. Te voy a decir, en todas las casas o en todas las tiendas o en todos los lugares pudiera haber mesas, braseros, o sea, braseros donde están las brasas, o vasos o lavaderos, que como había, o lámparas, o mismo aceite. En todas las casas podía haber prendas de cualquier de las personas, o incienso o cualquier otra cosa. Eran utensilios comunes, pero Dios agarraba ciertos de esos utensilios que son exactamente los que te mencioné, la mesa, el brasero, los candeleros, cosas de esas, y las santificaba y las ponía para un uso exclusivo. Eso quería decir que no podían ser usadas para ninguna otra cosa. No podían ser usadas esas, no podían ser usadas para uso común. Eran exclusivas para el servicio del santuario. Solo para eso podían ser usadas. No podían ser usadas para otra cosa. ¿Y eso qué trae a nosotros? Trae esa idea de que Dios nos ha comprado precisamente ya no para usos comunes, sino que nos ha comprado y que habiendo sido nosotros comunes, nos ha consagrado o quiere que nos consagremos para un uso exclusivo, no para cualquier uso, sino para un uso exclusivo que tiene que ser su servicio y que tiene que ser pues todo lo que tiene que ver con él. Eso es lo que pasaba con las cosas del santuario, eso es lo que pasaba con los utensilios. Es más, no se podían usar, y cuando se usaban pasaban calamidades. Una vez se le ocurrió a un rey ensoberbecido, envanecido, se le ocurrió coger los vasos de oro y coger las cosas del santuario para tomar con sus amigos. Y esa misma noche que estaba tomando con sus amigos, esa misma noche que seguramente ya estaban borrachos, esa misma noche que estaban haciendo cosas indebidas y que además habían mezclado las cosas santas, esa misma noche una mano en la pared le escribió, le dijo que iba a venir su fin esa misma noche. O sea, como una advertencia de no coger las cosas sagradas para cualquier cosa. Ahora, si nosotros como personas, nosotros como vasos, también la Biblia nos habla, nos menciona como eso, nos menciona como vasos. Unos son vasos de honra, otros son vasos para una cosa, otros son vasos para otra cosa. Entonces nos menciona como quizás recordando esta idea. Nosotros hemos sido escogidos, hemos sido consagrados para un uso exclusivo, no para cualquier cosa. Ahora, cuando nosotros realmente vivimos así, no solamente no es tan difícil, sino que además Dios hace cosas dentro de nosotros. La idea es que ya no seamos usados como antes. Esa idea es poderosa. Por ejemplo, te centra muy bien y enfoca cada una de tus decisiones. La verdad es que nuestras vidas están compuestas de pequeñas decisiones, ¿sí o no? Tú desde hoy que te levantaste o mañana que te levantes, son varias decisiones que tienes que tomar. Decisiones con respecto a cosas muy triviales, así como decisiones que son un poco más importantes. Pero son decisiones que se hacen en un momento dado y son muchas decisiones pequeñas que se hacen a lo largo de la vida, a lo largo del día, a lo largo de la semana, del mes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos bien enfocados, nuestras palabras, lo que voy a decir, construye o destruye. ¿Hablo igual o soy igual cuando nadie me oye? Nuestros pensamientos, esos no los conoce más que Dios y tú muchas veces. ¿Qué alimentamos cuando estamos solos? El tiempo, ¿cómo vemos el tiempo nosotros? ¿A quién le damos la prioridad de nuestros tiempos? ¿Es real Dios en nuestra vida? De modo que cualquiera que pudiera hacer un análisis de nuestro tiempo pudiera decir, Dios es real en la vida de esta persona porque tiene prioridades. La integridad, la forma como somos cuando la gente nos ve, cuando no nos ve, cuando tenemos ventaja o no tenemos ventaja, somos los mismos, somos íntegros. Créeme que Dios nos ayuda a enfocar nuestras decisiones, nos enseña a entender que pertenecemos a Dios, quien gobierna nuestras decisiones en casa, en el trabajo, en el internet. Vivimos como que sabemos que le pertenecemos a Dios, como esos utensilios que estaban consagrados exclusivamente para eso.
La verdad es que de esta manera se va logrando la santificación del creyente. De esta manera una persona se santifica cada vez más. ¿No dice también la Biblia por ahí, el que sea santo todavía? Como diciendo, el que sea santo, santifíquese más. ¿No decía también Pedro por ahí, añadid a vuestra fe virtud y a vuestra virtud esto y lo otro? O sea, como diciendo, cada vez más. Bueno, si tenemos por un lado al Espíritu Santo dentro de nosotros con su presencia y su influencia, si tenemos en nosotros la convicción permanente de saber que hemos sido comprados por Dios, que hemos sido llamados a ser sus hijos, si la conciencia constantemente nos ayuda en cada decisión que tomamos, pequeñas decisiones cada día, hoy, mañana y cada día, entonces creo que Dios puede hacer la obra en nosotros. Creo que Dios puede llevarnos hasta el final y llevarnos hasta su gloria con gran alegría, como dice la Escritura, porque Él es poderoso. Entonces, esto es la santificación. La santificación es imposible sin el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo viene, entonces desde adentro nos estimula, desde adentro nos enseña y desde adentro nos guía. Si a eso nosotros le sumamos nuestra voluntad, el Señor nos va a llevar hasta el final. Y si a eso y a esta forma de vida, créeme, nada nos podrá arrebatar del amor de Cristo. En esta forma de vida, Dios a nuestro lado, el pastor ansiado, el que nos protege, el que nos buscó cuando estábamos perdidos por ahí, el pastor que es el todopoderoso, el que ha vencido, el que cantábamos, ese no hay quien nos arrebate de su mano. ¿Me entienden? Entonces, esto son promesas que son promesas dichas en unas circunstancias, en un contexto. Si una persona se pone a decir, viviendo como vive y viviendo descuidadamente y viviendo sin importarle ni la santidad ni nada, dice, no, es que la Biblia dice que a Dios no le van a arrebatar sus ovejas de su mano y yo soy su oveja porque yo hice la oración de esto y del otro y entonces no, eso no va a funcionar así. Pero si una persona que quiere más del Señor y que busca al Señor y que sabe el regalo que Dios le ha dado y que sabe que Dios lo justificó y que ahora lo está santificando y que cada día sabe que lo tiene ahí y está presente Dios en tu vida todos los días, en cada momento. Cuando te despiertas en la noche, Dios está ahí. Eso lo sabe cada quien. Cuando tú sales, cuando vas en el coche, cuando te despiertas en la noche, cuando vas al baño, cuando Dios está ahí. Cada uno de eso lo sabe. Y una persona que quiere hacer la voluntad de Dios y que le pide a Dios hacer su voluntad, esa persona sí puede decir que las ovejas de Cristo nadie las puede arrebatar de su mano. Pero hay una cosa, las ovejas son las que oyen su voz y le obedecen. Esas son las ovejas. Y a esas realmente nadie las puede arrebatar de su mano. Así que bueno, anhelemos la santificación como anhela el alma la justificación, así como anhela el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así como el alma vacía y el alma culpable y el alma condenada anhela la paz y la necesidad, ¿no? Así también anhelemos la santificación, porque es la forma en cómo nosotros realmente vamos a vivir bien esta vida, lo vamos a glorificar, vamos a dar el mensaje correcto de Dios y después la vida eterna. Vamos a dar gracias y ya nos despedimos. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos que el Espíritu nos ayude a poner todo esto en orden, Señor, y a depositarlo en el corazón de todos los que estamos aquí, Señor, para que tenga mucho sentido y para que además ponga en nosotros el anhelo de ser cada día mejores, Señor, que ponga en nosotros el anhelo de ser santos como tú eres santos para participar de tu santidad. Te pedimos, Señor, que nos aclares tantas ideas incorrectas que podemos tener en nuestra mente. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guíanos a tu verdad. Haznos libres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.